Bueno, muy bien. Buenos días a todos y a todas. Esperemos que en esta sesión no tengamos los problemas técnicos que tuvimos en la última. Crucemos los dedos y vamos a ver. Bueno, de entrada quiero decir que el título de la charla tiene ventajas y inconvenientes. Es tan amplio que permite hablar de muchas cosas. La mayoría de ellas podrían ser objeto incluso de una sesión específica. Así que como no tenemos tiempo para abordarlo todo, yo he seleccionado 4 ejes o 4 aspectos que engloban otros muchos que, a mi modo de ver, son los centrales y que creo que puede permitirnos introducir algunos elementos interesantes de formación y al mismo tiempo explicar el contenido de nuestra política en relación a la cuestión nacional y, por último, facilitar el debate que pueda darse al finalizar la charla, ¿no? Me vas a permitir, sin embargo, que antes de empezar propiamente la sesión, haga unos apuntes previos, muy breves, a modo de preámbulo, que creo que conviene resaltar. Creo que es obligado referirnos a cuál es nuestro punto de partida en relación a la cuestión nacional, en 2 aspectos, en relación al origen del problema y en relación también a cómo solucionarlo. Es decir, nuestro punto de partida en relación a la cuestión nacional es el punto de vista del marxismo, obviamente. Es decir, para nosotros el origen del problema nacional en España tiene que ver básicamente con 2 cuestiones. En primer lugar, tiene que ver con la forma en la que se desarrolló el capitalismo en España, tiene que ver con la incapacidad de la burguesía de construir un mercado interior unificado. Como sabéis, históricamente, la formación de los estados nacionales independientes ha correspondido o ha sido el resultado de las exigencias del modo de producción capitalista. Esto es un principio, bueno, en un principio esto era, digamos, progresivo porque permitió un desarrollo de las fuerzas productivas que no podía darse bajo el modo de producción feudal, y después esto ha tenido un desarrollo posterior, digamos, a la inversa. Donde ha habido auténticas revoluciones burguesas que han sacudido de arriba abajo los cimientos del orden feudal, es donde ha habido una identificación entre el Estado nacional necesario a la burguesía y a las conquistas sociales y culturales ligadas a la destrucción del orden feudal, y es esto lo que ha permitido que la unidad nacional se haya visto apoyada, digamos, o cimentada en bases relativamente sólidas. Es lo que ocurre en los países en los que el Estado-nación se ha configurado de tal manera que no hay problema nacional o está, digamos, reducido a la mínima expresión. El caso de España es diferente. Debido a las particularidades de su desarrollo histórico, España no ha conocido la revolución, no conoció la revolución democrático-burguesa ni en la forma francesa ni en la forma prusiana. Bueno, al respecto hay un debate que viene de muy lejos, los ámbitos universitarios. Quien haya hecho historia en la universidad pues lo recordará. Un debate muy amplio y muy profundo sobre si en España hubo o no hubo una revolución burguesa. No voy a reproducir los términos del debate porque no tenemos tiempo y no es el caso. Quedémonos con la idea de que tanto si hubo como si no hubo, hay un consenso en cuanto a considerar que si la hubo, fue, digamos, tuvo una mínima expresión. Y eso configuró el país tal cual lo conocemos en estos momentos, ¿no? Al respecto, por ejemplo, Trotsky escribió en 1931 el contraste que le producía la situación, por ejemplo, en Francia con la situación aquí en España. En Francia, por ejemplo, decía, se refería a ella, el país donde la gran revolución afirmó definitivamente la nación burguesa, una e indivisible, sobre las viejas provincias feudales, y en España, por ejemplo, donde él apreciaba que el particularismo se manifestaba con una fuerza especial, ¿no? Bien, si desde el punto de vista del marxismo el origen del problema nacional en España tiene que ver con las bases económicas constitutivas del capitalismo, tiene que ver con la debilidad de la burguesía, que fue incapaz de hacer su propia revolución, que fue incapaz de unificar el mercado nacional. De hecho, el mercado lo unificó prácticamente el capital inglés y francés.
básicamente. La segunda cuestión que hay que situar es que el desarrollo posterior no solo no ha resuelto el problema nacional, sino que con el paso del tiempo, lejos de solucionarse, se ha agravado o se ha acentuado, sobre todo especialmente durante el periodo de la dictadura franquista. Bien, yo creo necesario explicar esta cuestión de manera introductoria porque el problema nacional en España no se acabó, no se ha finiquitado con la edificación del llamado Estado de las Autonomías, ni tampoco ha empezado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que, como recordaréis todos, recortó el estatuto votado por el Parlamento de Cataluña y por las Cortes. Pero si nuestro punto de vista, nuestro punto de partida acerca del origen del problema nacional es este, también hacemos nuestro la forma en la que el marxismo ha abordado la solución al problema nacional. Es un tema que, es verdad, ha generado mucha controversia a lo largo de los años en el seno del movimiento obrero internacional, en el seno de la Primera Internacional, de la Segunda Internacional, pero hay un hilo conductor muy claro que forma parte de la tradición del movimiento obrero internacional. Y ese hilo conductor es el que asocia el combate por la libertad de los pueblos con el combate por la emancipación de los trabajadores. Desde las resoluciones de la Primera Internacional en relación, por ejemplo, al problema de Irlanda y Polonia en 1864, pasando por el Congreso de la Internacional Socialista celebrado en Londres en 1896, donde por primera vez se aprueba una resolución en la que se habla sobre el pleno derecho de todas las naciones a la autodeterminación. Pasando también por las posiciones conocidas de Lenin, que sin duda fueron o han sido las que con una mayor certeza, digamos, han expresado el punto de vista marxista sobre la cuestión nacional desde el punto de vista de la revolución proletaria, ¿no? Revolución proletaria que, por ejemplo, en el caso de Rusia, la Revolución Rusa de octubre de 1917, de alguna forma abordó, como todos sabéis, el problema nacional de manera expeditiva. Una semana después de la toma del poder, el Consejo de Comisarios del Pueblo, basándose en las resoluciones del primer y segundo Congreso de los Soviets, proclamó solemnemente en una declaración de los derechos de los pueblos de Rusia, así se titulaba, la igualdad y la soberanía de estos pueblos, su derecho a la autodeterminación, sin excluir la separación y la constitución de estados independientes, la abolición de todos los privilegios y restricciones nacionales y el libre desarrollo de todos los grupos étnicos y minorías nacionales. Respecto, por ejemplo, el tercer Congreso de los Soviets decía, cito textualmente, el tercer Congreso de los Soviets, que aspira a la creación de la unión libre y voluntaria y por ello más completa y sólida de las clases trabajadoras de todas las naciones de Rusia, se limita a establecer los principios básicos de la Federación de Repúblicas Soviéticas, confiando a los obreros y campesinos de cada nación la misión de decidir con plena independencia en sus congresos soviéticos si desean participar en el gobierno federal y en las demás instituciones federales soviéticas y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones. Era la resolución del tercer Congreso de los Soviets. En definitiva, nuestra posición es el combate por la emancipación de las nacionalidades oprimidas, que es inseparable del combate por la emancipación de los trabajadores. Hemos expresado este principio en los últimos tiempos en la fórmula que todos conocéis, no hay derechos nacionales sin derechos sociales, ni derechos sociales sin derechos nacionales. Quien dice defender lo uno sin lo otro, en realidad no defiende ni lo uno ni lo otro. Y podemos poner el ejemplo de supuestos soberanistas que hablan de la existencia de un solo pueblo con un mismo interés y un único objetivo, sin distinción de clases sociales, para negar el combate de los derechos, por los derechos sociales. O el ejemplo de los izquierdistas o supuestos obreristas, el concepto no es el más apropiado, pero ya me entendéis, que niegan en la práctica el combate por los derechos nacionales, invocando de manera falaz la lucha de clases y un internacionalismo abstracto que no tiene nada que ver con el internacionalismo proletario.
En resumen, nosotros no somos nacionalistas, eso es conocido, no somos independentistas, somos militantes internacionalistas y no hay ninguna contradicción en serlo y luchar por el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino, incluido el de la separación, si esa es la aspiración mayoritaria. Nuestra posición es la unión de los pueblos, la lucha por la unidad de los pueblos, la fraternidad entre los pueblos, pero esto no puede darse sobre la base de la imposición. Bien, plantear estas cuestiones previas que a mí me parecía que eran importantes situar, voy a entrar un poco en materia. Quiero hacerlo a partir de 4 cuestiones que engloban otros aspectos y que a mi modo de ver, como he dicho al principio, son centrales. Las voy a enumerar en forma de afirmación y voy a intentar desarrollarlas una por una. En primer lugar, la cuestión catalana para nosotros ha acelerado la crisis del régimen monárquico, régimen que es incapaz de dar una solución a la cuestión nacional. En segundo lugar, las aspiraciones nacionales democráticas del pueblo catalán no pueden ser satisfechas al margen de la lucha por la emancipación de los trabajadores y pueblos del Estado español. En tercer lugar, ligado a lo anterior, la confirmación de la actualidad de la revolución permanente a la luz de los acontecimientos ocurridos en Cataluña. Y en último lugar, la pregunta que hay que hacer, digamos, como conclusión de esta charla es si hay salida o no y qué salida. Este último aspecto lo abordará el compañero Ángel Tubau. Bien, empezando por el primer aspecto, sobre el papel que ha tenido la cuestión catalana como acelerador de la crisis del régimen y sobre la incapacidad del mismo régimen para dar solución a la cuestión nacional, yo creo que, bueno, en principio, uno de los objetivos de la charla de hoy era explicar la relación que existe entre la crisis de la monarquía y la cuestión nacional. Obviamente, como he dicho al principio, particularmente la cuestión catalana. Sin lugar a dudas, creo que todos coincidiremos en señalar que los acontecimientos vividos en Cataluña en los últimos años han supuesto uno de los mayores enfrentamientos de masas con el aparato de Estado y con la monarquía desde la muerte de Franco. Un enfrentamiento que además ha puesto al desnudo todas las vergüenzas del régimen y que ha dejado en evidencia lo que ya hemos dicho y escrito en su momento acerca del verdadero carácter de la monarquía. El régimen es irreformable y no hay más salida democrática que la república, entendiendo por ello, como decía Trotsky, no solo el cambio de un rey por un presidente, sino el baldeo general de toda la sociedad, lo que incluye la lucha por la república, que debe respetar y garantizar el derecho de autodeterminación de los pueblos si no quiere fracasar como alternativa, ¿no? Pero para responder a la cuestión de por qué el régimen monárquico es incapaz de dar una salida a la cuestión catalana, creo que hay que tener en cuenta algunas de las conclusiones que podemos sacar de la movilización habida en Cataluña, especialmente a partir del 2012 y hasta prácticamente el momento actual. Hay varias conclusiones. Una primera conclusión. Durante todo este tiempo, el aparato de Estado ha sido incapaz de ofrecer una salida a las aspiraciones democráticas de una parte importante del pueblo catalán. Está claro que el régimen es orgánicamente centralista, es consustancialmente reaccionario, pero todo esto, con ser importante, no lo explica todo. Podría haber abierto una vía de negociación. Todo el mundo coincide que eso hubiera sido lo más inteligente. De hecho, en Cataluña existe la certeza de que en un momento dado, si el gobierno del PP hubiera accedido a la pretensión de realizar un referéndum, pues probablemente la movilización se hubiera desactivado y con ella todos los acontecimientos posteriores. Que se desactive la movilización no quiere decir que se solucione el problema, se hubiera aplazado en todo caso, pero se hubiera desactivado desde el punto de vista de un gobierno que pretende mantenerse en el gobierno y garantizar el orden público, digamos, probablemente hubiera sido lo más inteligente, ¿no? Parece como si el gobierno o el Estado hubiera escogido la opción menos inteligente. ¿Cuál es la explicación de ello? ¿Por qué ha sido y es incapaz de ofrecer una salida democrática? Bueno, pues básicamente por dos razones. Primera, porque está al servicio del imperialismo y forma parte del dispositivo mundial, del imperialismo.
Y dentro de ese dispositivo no está contemplado en absoluto la lucha o el reconocimiento de las libertades nacionales de ningún pueblo oprimido. Y en segundo lugar, porque el aparato de Estado ha entendido que negociar es abrir la puerta a la explosión del régimen. Es verdad que muchas veces se ha intentado desviar la incapacidad del régimen y focalizar el problema en el gobierno, especialmente cuando gobernaba el PP. Se ha intentado, digamos, focalizar en la incapacidad de Rajoy para ofrecer una salida, etcétera, etcétera. En fin, no seré yo quien ponga en cuestión la incapacidad de Rajoy, sin embargo, el tema va más allá de eso. Y lo pudimos ver en los meses anteriores al 1 de octubre del 2017 y con posterioridad cuando el aparato de Estado procedió a detener a todos los consejeros del gobierno de la Generalitat después de haberlo hecho con Jordi Sánchez y el Jordi Cuixart. Desde luego, es evidente que aquel gobierno estaba al servicio de las instituciones que conforman el aparato de Estado. Pero si recordáis, en aquel tiempo se hablaba y mucho del gobierno de los jueces, que no era otra cosa que la expresión de la crisis que recorría de arriba abajo el régimen monárquico, provocando incluso actuaciones desincronizadas con los intereses del propio gobierno, actuando como si tuviera una vida propia. En cierta forma, era la demostración de que, llegado el caso, las instituciones se disciplinan tras el rey, pasando incluso, si es preciso, por encima del gobierno. Un poco para completar esta idea, vale la pena hacer un comentario final. En Cataluña, en los últimos 2 años, se han publicado muchísimos libros sobre lo que se ha llamado el procés, ¿no? Algunos de ellos muy interesantes, otros no tanto. Entre los que se han publicado y son interesantes, y por algunos periodistas que tienen buenas relaciones con la Zarzuela y con la Moncloa, hay uno que relata, digamos, lo que sucedió el 3 de octubre del 2017. Como todos recordaréis, el 3 de octubre del 2017, a la noche, a las 9 de la noche, se hizo el discurso del rey. Previamente, ese mismo día 3, por la mañana, Rajoy despachó con el monarca. Y según cuentan, digamos, a estas fuentes, salió de la entrevista con la sensación de que el gobierno haría un discurso conciliador, que enviaría, digamos, algún tic de amabilidad, ¿no? Bueno, ya vimos que no, y que el primer sorprendido, según cuentan estas mismas fuentes, fue el propio Rajoy. Precisamente, en relación al papel del monarca, hay una segunda conclusión que creo que se impone por su propio peso. Es una de las cuestiones que ha quedado meridianamente claras a propósito de la cuestión catalana, es que la monarquía en España no tiene un papel testimonial, contrariamente a lo que han sostenido y sostienen todos los partidarios del régimen. Es, por el contrario, la pared maestra que sostiene todo y en la que se apoyan el IBEX 35, el capital financiero español, si se puede llamar así, e internacional. Quedó claro con el discurso del monarca, la noche del 3 de octubre, discurso que, como hemos explicado muchas veces, tenía un triple destinatario. En primer lugar, iba dirigido a los gobiernos imperialistas y a las instituciones del capital financiero, asegurándolas que se estaba en condiciones de mantener el orden con absoluta firmeza. En segundo lugar, iba dirigido el discurso al aparato judicial para que tomaran nota de lo que había que hacer a continuación. Y en tercer lugar, iba dirigido también a los dirigentes del PSOE para que pusieran fin a toda crítica al gobierno del PP acerca de la cuestión catalana. Si repasáis las hemerotecas de aquellos días, veréis cómo las críticas del PSOE sobre lo pernicioso y negativo que resultaba judicializar el problema político catalán, automáticamente después del discurso del rey cesan de inmediato. Y los portavoces del Partido Socialista se unen, digamos, a la cantinela ya conocida de que hay que respetar las decisiones judiciales. Efectivamente, los destinatarios del discurso del rey respondieron al llamamiento. El gobierno de los jueces tomó la iniciativa desarrollando una ofensiva brutal
jaleada por una parte del aparato de Estado que consideraba y sigue considerando que hay que ir hasta el final. Y una tercera conclusión que se impone, que es la que hace referencia al imperialismo, a las instituciones de la Unión Europea y a los principales gobiernos europeos, por lo que se vio, todos cerraron filas en defensa de la monarquía y contra las aspiraciones nacionales. A pesar de que de algunas críticas puntuales no hubo fisuras. El portavoz del gobierno alemán, por ejemplo, fue muy explícito incluso después de la detención de Puigdemont. La cuestión catalana debe resolverse políticamente en el marco del respeto a la orden constitucional española. Esto es lo que dijeron todos los dirigentes y de esa manera cerraron filas con el régimen monárquico. Lo que viene a confirmar que no hay salida por ese camino para el pueblo catalán ni para ningún otro pueblo. La única salida es la solidaridad, la unidad con todos los pueblos del mundo que luchan por su libertad. En resumen, para acabar este primer punto, no hay solución al problema nacional bajo este régimen, lo que plantea directamente la cuestión de la necesidad de abolirlo íntegramente, por utilizar un concepto de moda últimamente, y por lo tanto hay que pasar, hay que intentar unir fuerzas para luchar por la República. El segundo punto que quería abordar hace referencia a las aspiraciones nacionales, a la pregunta si las aspiraciones nacionales democráticas del pueblo catalán pueden ser satisfechas al margen de la lucha por la emancipación de los trabajadores y pueblos del Estado español. Bueno, la pregunta creo que es pertinente, no solo porque hay compañeros que piensan que no, sino porque hay varias razones que tienen que ver todas ellas con ciertas paradojas que ha provocado la situación catalana. Por ejemplo, la primera de ellas es que el mayor desafío que se ha producido contra el Estado, contra la monarquía, no ha venido de las organizaciones sindicales, por ejemplo, que hubiera sido lógico, sino que ha sido dirigido por un partido como el PDeCAT, antes Convergencia y Unión, expresión política tradicional de la burguesía catalana, que ha jugado históricamente la carta del autonomismo. Partido que encabezó en Cataluña los peores recortes sociales durante el periodo 2011-2015, con el apoyo de sus socios en los gobiernos y sus socios parlamentarios, recortes que han perdurado hasta el día de hoy y que a lo largo de todo este tiempo se han intentado ocultar con un proyecto en el que, las reivindicaciones sociales están supeditadas a un fin último, que es la independencia, objetivo al que supuestamente está llamado a participar todo el pueblo de Cataluña, como si en Cataluña no existieran clases sociales con intereses contrapuestos. La segunda paradoja es cómo ha sido posible que quienes han encabezado los peores recortes tienen el estigma del 3% y de casos de corrupción gravísimos, lideren la movilización en Cataluña. Eso se lo pregunta mucha gente, y sobre todo gente fuera de Cataluña. En realidad es tanto mérito propio como de mérito ajeno. Las enormes movilizaciones que durante el periodo 2010-2012 llevaron a miles de trabajadores a la calle y a la realización de 3 huelgas generales, si recordáis, convocadas por comisiones obreras y UGT, acabaron en noviembre de 2012, cuando Toxo y Méndez, la concentración de la Puerta del Sol, anunciaron que había que regresar al diálogo social y que ponían punto y final a las movilizaciones, aunque no se hubiera conseguido ni uno solo de los objetivos. Bien, a partir de ese momento, la reivindicación, independentista, es la única expresión en la calle que canaliza a su manera la lucha contra los recortes. Ese movimiento conjuga las aspiraciones nacionales con parte de la indignación social, sin que nadie le dispute ese terreno, ante la ausencia de las organizaciones que dicen o se reclaman de los derechos de los trabajadores, particularmente los sindicatos, pero también, especialmente, después que el PSC, que llevó en su programa electoral de 2012 la cuestión del referéndum, abandonara completamente esta demanda. Esta es la explicación
de las paradojas a las que me he referido antes. El PDeCAT y el conglomerado en el que participa actualmente, por ejemplo, Junts per Catalunya, no son la misma cosa, aunque participen del mismo proyecto social. Sin embargo, que ahora no representen políticamente a la burguesía catalana como lo hacía tradicionalmente Convergencia y Unión, no quiere decir que en lo sustancial tengan un programa diferente del partido de Pujol. Es verdad que el paso del autonomismo al independentismo les ha proporcionado un discurso de enfrentamiento con el Estado, reforzado por la movilización de masas, que, sin embargo, no puede ocultar su carácter de clase. Os pongo un ejemplo reciente. La negociación entre el gobierno de la Generalitat y la patronal catalana de la sanidad privada, por la que se va a abonar a los hospitales y centros sanitarios privados la cantidad de 43.000 euros por cada paciente con coronavirus que haya sido atendido en una UCI de un centro hospitalario privado. Es la compensación más alta de todo el Estado para el sector privado. En otros sitios también se ha dado ese tipo de compensación, pero es de largo la compensación más alta. Mientras, el personal sanitario se le niega todavía la recuperación salarial del 5% y al conjunto de los trabajadores de la Generalitat todavía se les adeuda una parte de la paga extra del 2013 y toda la correspondiente al 2014, a pesar de las resoluciones del Parlamento de Cataluña que instaban en más de una ocasión al gobierno a liquidar, digamos, esa deuda. Bien, no es por casualidad que, digamos, la gente agrupada en torno al independentismo gubernamental no hayan buscado el amparo y la ayuda de los trabajadores y pueblos del resto de España y, por el contrario, hayan buscado el amparo de las instituciones de la Unión Europea, de los gobiernos europeos supuestamente democráticos. No es que no crean en la posibilidad de que la causa catalana se convierta en una potente palanca de movilización para los trabajadores y pueblos del resto del Estado español, es que no lo desean. Y, de hecho, han trabajado para que no sea así. No tienen ningún interés en desencadenar ninguna revolución democrática en España porque ello, con toda probabilidad, abriría las puertas a las reivindicaciones sociales de las masas, en primer lugar en Cataluña. Y entonces no sería una primavera de los pueblos, sino el octubre de los pueblos. Y esa no es su vida. Esto explica, por otro lado, que toda la estrategia utilizada por el independentismo gubernamental desde 2015 hasta la proclamación simbólica de la República Catalana el pasado 27 de octubre, desde el PDeCAT y también hasta Esquerra Republicana, pasando, aunque con matices, por la CUP. Estrategia que está basada fundamentalmente en la utilización de un radicalismo verbal en su enfrentamiento con el Estado, combinado con grandes demostraciones de masas muy encuadradas y con la ejecución de determinadas actuaciones que tenían, digamos, como objetivo significar ese enfrentamiento. De ahí las resoluciones en el Parlamento catalán, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso, el objeto, digamos, de todo eso, de toda esa estrategia, era conseguir una negociación con el Estado. Y en caso de no conseguirse, como era de prever, forzar la negociación por la presión de la comunidad internacional. Bien, es una estrategia que, como se ha podido comprobar, no lleva a ningún sitio. Primero, porque la llamada comunidad internacional, es decir, las instituciones del capital financiero y los estados que forman parte del dispositivo imperialista mundial, como decía antes, no están interesados en promover la libertad de los pueblos. En segundo lugar, porque se ignora deliberadamente a los trabajadores y pueblos del resto del Estado español, que también están oprimidos, por la razón que hemos explicado hace un momento. Y ello tiene sus consecuencias. La unanimidad, por ejemplo, que existía en torno a la reivindicación democrática de realización de un referéndum, que concitaba un amplio respaldo entre la ciudadanía catalana. En algunos momentos ese respaldo pues, llegó a ser del 80%, y también muy importante entre la ciudadanía del resto del Estado, que en algunos casos llegó a ser en torno al 60%, en cierta forma se ha roto. Y eso es así. Se rompió con la Declaración Unilateral de Independencia y con el recurso constante a la utilización, por parte de algunos, no de todos,
de un discurso, digamos, anti-español, desde el España nos roba al España nos mata, y otras cosas por el estilo. Por eso estuvo muy bien la intervención del diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, cuando declaró en las Cortes que a él no le robaba España, a él le robaba Rodrigo Rato, Félix Millet, etcétera, etcétera, y compañía. Bien, y en tercer lugar, porque esa estrategia llevada al extremo, y para que no parezca pura charlatanería, lleva inevitablemente a ignorar una realidad. Que no hay una mayoría social en Cataluña para proclamar la independencia. Y persistir en esa vía, de esa manera, puede abrir un peligro evidente de división y de enfrentamiento. Pero esta estrategia, que no es fortuita, que no es casual, se corresponde con una orientación de clase. Es lo que quiero que quede claro en esta exposición. Una orientación de clase que es ajena a los intereses de los trabajadores y los pueblos. Y precisamente nosotros consideramos que este es el drama, es el problema que hay que resolver en positivo. Y con ello, digamos, entro en el tercer apartado que quería abordar y que hace referencia a la cuestión de si los acontecimientos ocurridos en Cataluña invalidan o, por el contrario, confirman la teoría de la revolución permanente. ¿Por qué tiene interés saber esto o dilucidar esto? Porque si alguna cosa demuestra lo que ha sucedido y sucede en Cataluña, es que cualquier combate por los derechos democráticos y sociales, si no es encabezado por la clase obrera, puede acabar de la peor de las maneras. Y no lo digo por el hecho de que todo el gobierno de la Generalitat haya acabado en la cárcel, que también esto puede pasar en cualquier circunstancia. El movimiento obrero lo sabe perfectamente, lo ha vivido en sus propias carnes. Lo digo por la situación de callejón sin salida al cual conduce la estrategia aplicada hasta ahora por el independentismo. Porque en realidad la vía Puigdemont-Torra y también Aragonés, bajo nuestro punto de vista, lleva al fracaso. Porque la pregunta que debe hacerse todo el mundo es ¿por qué la enorme potencialidad de la movilización habida en Cataluña en los últimos años no ha sido utilizada como punta de lanza de un movimiento muchísimo más amplio de los trabajadores y pueblos del Estado español para acabar con el régimen monárquico? No se ha querido hacer, no han querido hacer, no quieren hacerlo. No porque no se les haya ocurrido, sino porque saben que desencadenar un movimiento de esas características es abrir la vía a la revolución social. Y ellos no son revolucionarios, no están en esa vía. Se amparan en un hecho cierto, la falta de un partido obrero de ámbito estatal que defienda los derechos nacionales. Pero esto a veces suena como excusa. No hay ninguna institución de la Unión Europea que defienda los derechos nacionales y se invoca a ellos, por ejemplo. En última instancia, está claro es que esa estrategia parece dirigida, está dirigida a presionar al Estado español para negociar una salida. Es decir, en pocas palabras, la monarquía que se la queden los españoles y los catalanes se quedarán con nuestra magnífica república. En lugar de ganarse el apoyo de los trabajadores y pueblos, han optado por implorar el apoyo de la Unión Europea o de la comunidad internacional. Bien, como sabéis, y acabo ya con esto y le pasaré la palabra al compañero Tubau, como sabéis, la teoría de la revolución permanente, elaborada por León Trotsky a la luz de la experiencia de la Revolución Rusa de 1905, viene a decir que en la época del imperialismo los problemas no resueltos por las revoluciones burguesas, por ejemplo, el problema de la tierra, la separación de la Iglesia y el Estado, el problema nacional, etc., solo pueden ser resueltos por la clase obrera. Creo que a la luz de lo acontecido en Cataluña en los últimos años, la teoría de la revolución permanente se confirma plenamente. Y no es la primera vez. De hecho, se confirmó plenamente durante la Revolución Española de 1936. Y con esto acabo. Hace unos años, en el 2014, hubo, se celebraron en Cataluña, como en ocasión del tricentenario de la fecha de 1714, diversos congresos, conferencias, seminarios, en fin, con mucho fasto. En todos ellos se abordaron diferentes aspectos
de cómo vivían, cómo comían, incluso hasta qué relaciones sexuales tenían los catalanes en 1714. Sin embargo, hay un acontecimiento que, paradójicamente, jamás es invocado por quien está a favor de la independencia. Y es el hecho de que sucedió durante la Revolución Española de 1936. Entre 1714 y la actualidad, solo ha habido un momento en la historia de Cataluña en la que Cataluña ha sido independiente. Bueno, aparte de los 8 segundos del 27 de octubre. Y ese momento fue cuando los obreros se hicieron con el poder en Barcelona y en Cataluña. Y se hicieron con el poder a través del Comité Central de Milicias, y durante unas semanas, incluso meses, Cataluña fue de facto un país independiente, sin decirlo, ¿no? País soberano, en el que se aplicaba, digamos, lo que se decidía por parte del Comité Central de Milicias, y cuando era el gobierno de la Generalitat quien lo aplicaba era digamos, siguiendo la supervisión del Comité Central de Milicias. Es la confirmación más clara y más rotunda de que solo cuando los obreros se hacen con las riendas del poder, solo en el marco de la revolución social, es posible solucionar el problema nacional, incluido el problema nacional catalán. Muchas gracias. Yo con esto acabo. Le paso la palabra al compañero Ángel Tubao. Bien, amigos y amigas, en continuidad con lo que ha dicho el compañero Pozo, que en buena medida ha señalado no solo, digamos, los elementos históricos, sino que ha aterrizado en una situación concreta, me gustaría explicar un poco cuál es el combate que desarrollamos los militantes de la sección de la Corte Internacional en el Estado español y cuál es, en la situación actual, los elementos que debemos avanzar en primer lugar. Mirad, yo vivo, ya os hablo desde Barcelona, vivo en un barrio que combina una composición social pequeño-burguesa con trabajadores realmente bien pagados, podemos decir, sin decir aristocracia obrera, y que quizá hay una mayoría, o una buena parte de ellos, que votan por partidos catalanistas. Sin embargo, en el último periodo se nota un profundo desconcierto. Un profundo desconcierto porque cualquier ciudadano normal, vecino, verifica que lo que hace en sus competencias el gobierno de la Generalitat no es distinto a lo que hace ni el gobierno central ni otros gobiernos autónomos. Y el discurso que durante meses, años, se nos ha planteado de que Madrid nos roba o España nos roba o demás, digamos, se cae al agua. Yo tengo que insistir en eso porque vivo en Barcelona y soy catalán y convivo y comparto cotidianamente estas cuestiones. Sin embargo, no podemos limitarnos a esto. Sin embargo, recordar una cuestión que ha dicho Pozo que me parece importante. Mirad, el régimen que sufrimos, la monarquía, no es la expresión ni la representación del pueblo de Madrid ni del pueblo castellano. Digamos, el pueblo castellano, el pueblo de Madrid, no oprimen al pueblo catalán. Y eso es una cosa que es fundamental para entenderlo. Sufrimos un régimen, la forma monárquica de un Estado, que vive a costas de todos los pueblos, incluido el pueblo de Madrid. Evidentemente, juegan con agravios comparativos este régimen para mantenerse, intentando enfrentar unos con otros. Es por eso que la traducción práctica de nuestra tradición histórica en cuanto al combate por el derecho de autodeterminación
a partir de los intereses de la clase obrera, es lo que hemos formulado como combatir por alianza de los trabajadores y los pueblos contra el régimen monárquico, para conquistar juntos la emancipación social, nacional y democrática. Y lo que ha ocurrido estos últimos años demuestra que una vía unilateral a la emancipación no es posible. Y eso es precisamente la contradicción y el impasse en el que se encuentran los dirigentes catalanistas en Cataluña, que respetando los límites impuestos por el capital financiero, o sea, por la propiedad privada, y de hecho la Constitución del 78, realizan exactamente la misma política que el gobierno central o los otros gobiernos autonómicos, con pocos matices. Es por tanto que eso no es una formulación abstracta, eso tiene una traducción muy concreta. Les voy a poner dos ejemplos. Mirad, estamos enfrentados por imperativo del capital financiero y como lo que anuncian todas las instituciones, particularmente el Banco de España, a un nuevo plan de ajuste. O sea que los discursos de que no va a ocurrir como el 2008 o el 2010, digamos, se van a transformar en muy poco si se siguen los imperativos que señala las instituciones del capital financiero, en este caso el Banco de España, pero las otras también. Este plan de ajuste, porque ya debe estar escrito y debe estar en algún cajón, aunque no se ha hecho público, tiene una traducción en relación a las pensiones, al sistema público de pensiones, que no es un sistema ideal, pero que es un sistema que, a pesar de las reformas, y en particular la reforma del ASE de febrero del 2011, firmada bajo el gobierno Zapatero, ese sistema, digamos que se ha, digamos, en cierta medida, digamos, atacado, hoy está en peligro de muerte. Y por diversas razones. La primera razón es porque para el capital financiero es insoportable, digamos, que los trabajadores puedan gozar del salario diferido que significan las pensiones. Porque esos son miles de millones que deben ser utilizados para otra cosa, en particular para la especulación. Y por lo tanto, vamos a conocer en las próximas semanas, los próximos meses, al margen incluso de la voluntad de algunos ministros, un plan de ajuste que va a abordar la cuestión de las pensiones, la cuestión, por ejemplo, de reducir el monto, por ejemplo, o computar en función del conjunto de los años, o no aumentar las pensiones en función del índice de precios al consumo, etcétera, etcétera. Evidentemente el detalle no lo conocemos, pero eso está inscrito. Y frente a eso se está reactivando, a pesar de la pandemia, se está reactivando el movimiento de los pensionistas. Por ejemplo, el lunes que viene, digamos, en muchos o prácticamente en todos los pueblos y barrios, los pensionistas van de nuevo a salir a la calle. Una de las formas que toma el ataque a las pensiones es poner en cuestión la caja única. Y algunos ponen en cuestión la caja única en nombre de la soberanía, en nombre de la soberanía de los pueblos. Por ejemplo, en nombre de la soberanía de Cataluña. Bien, como vosotros sabéis y podéis imaginar, si se pone en cuestión la caja única, si se rompe la caja única, se rompe el conjunto del sistema. No puede existir, digamos, un sistema cuarteado o fragmentado porque hay una perecuación a escala estatal y porque es una caja producto de, digamos, lo que ha adquirido el conjunto de la clase obrera, que es única en todo el país, de Cádiz a Barcelona y de Vigo a Valencia. Es una única clase con sus diferentes conquistas, sus diferentes adquisiciones y, en primer lugar, el sistema público de pensiones, a pesar de que, evidentemente, está y ha sido atacado. Entonces, ¿podemos plantear en nombre de la soberanía de Cataluña la división de la caja única? Eso sería, desde nuestro punto de vista, situar que hay una contradicción
entre derechos sociales y derechos democráticos. Para nosotros el derecho del pueblo de Cataluña, incluso a decidir sobre su futuro, en lo que se llama el derecho de autodeterminación, no es contradictorio, al contrario, con el mantenimiento y el fortalecimiento de las conquistas sociales que son comunes de toda la clase obrera. Incluso un escenario de independencia no tendría que poner en cuestión la existencia de una conquista común de todos los trabajadores. Y eso es algo que nos enfrenta, evidentemente, digamos, no solo a la monarquía, sino también, digamos, a los diferentes gobiernos autonómicos, en este caso, el Gobierno de Cataluña. Porque no nos equivoquemos, romper la caja única no sería mantener un sistema público catalán, sería abrir la vía a los fondos privados. Y detrás de eso hay intereses, en particular el interés de la Caixa, que evidentemente promociona a fondo los fondos privados. Eso es un aspecto que me parece importante señalar. Un segundo ejemplo que quería dar es, por ejemplo, en relación a la Nissan. Sabéis que hay una crisis general del sector del automóvil. No es producto simplemente de la situación aquí, es el producto de la crisis del mercado mundial. No quiero entrar en el detalle sobre eso. Y una de las primeras empresas amenazadas es la Nissan. La Nissan tiene más de 4.000 trabajadores directos, 25.000 en empresas auxiliares, y la amenaza de cierre de la Nissan, que se está concretando, la posibilidad que la cierren, conllevaría o aceleraría, digamos, otras reestructuraciones en otras empresas del automóvil. Hay muchos elementos en esta batalla. Si leéis el periódico que animamos junto con otros compañeros, Información Obrera, desarrollamos una campaña en contra de los despidos por el mantenimiento de la empresa y la necesidad, si es imprescindible, que lo puede ser y que lo va a ser, que el gobierno intervenga, porque además la Nissan ha vivido de subvenciones públicas del gobierno central y del gobierno de la Generalitat. En una entrevista con compañeros del comité de empresa de Nissan, nos dijeron que habían tenido una entrevista con el gobierno de la Generalitat y el gobierno de la Generalitat les dijo que ellos no pueden hacer nada. Bueno, yo no pongo en cuestión si tienen competencias o no, pero el gobierno de la Generalitat, en realidad, que subvencionó con bastantes millones a inversiones en Nissan, digamos, si renuncia precisamente a combatir, a defender los puestos de trabajo, está renunciando a la soberanía. Porque para nosotros la soberanía de un pueblo exige la existencia de industria, la existencia de servicios públicos, porque no creo que ninguno que sea partidario de la soberanía esté por un pueblo que sea un desierto, ¿no? ¿Dónde está? El problema de la soberanía tiene un contenido social, tiene un contenido económico. Por eso consideramos que la defensa de la soberanía de Cataluña solo puede estar en manos de la clase obrera, porque tiene intereses comunes al conjunto de los trabajadores y es la primera interesada en que los derechos democráticos se ejerzan. Es por eso que en el año 2012 constituimos este comité por la Alianza de los Trabajadores de los Pueblos, que planteaba la fusión, la relación que hay entre el combate por los derechos sociales y los derechos democráticos. Y hemos desarrollado múltiples campañas, y en particular una que sabemos que en algunos sectores ha sido chocante. Por ejemplo, la defensa por la libertad de los presos republicanos. Campaña que seguimos reivindicando y seguimos planteando. Porque la libertad de los presos republicanos y esta campaña no tiene nada que ver con que tengamos de acuerdos o no políticos con la dirección de Esquerra Republicana o del PDeCAT o de otros, o de los dirigentes de la Asamblea Nacional de Cataluña o de la Unión Cultural. No tiene nada que ver eso. Además, ellos no están en la cárcel porque desde el gobierno hicieron una cosa u otra. No, están en la cárcel porque se enfrentaron al régimen, se enfrentaron a la monarquía. Y de la misma manera que como militantes de mi edad hicimos en los años 70, a finales de los 60, una campaña bajo la dictadura en defensa de los presos de ETA, sin tener ninguna identificación
con la política y con la acción de ETA, sino porque se enfrentaban al régimen. Y me acuerdo aún, y perdonad que tenga esta referencia de mi juventud, cuando en noviembre del año 70 participamos en una jornada nacional por la amnistía, y durante noviembre y diciembre de los años 70 realizamos múltiples acciones y manifestaciones e incluso huelgas en todo el país en contra de los juicios de ETA, digamos, de la misma manera que planteamos esta cuestión en aquellos momentos, no porque tuviéramos una identificación con la política y la actividad de ETA, sino porque se enfrentaban al régimen. Tenemos que decir hoy, siguiendo los mismos criterios, que frente al régimen monárquico tenemos que defender a estos presos. Y los defendemos en Madrid, y los defendemos en Sevilla, los defendemos en Valencia, los defendemos en todo el Estado, y así lo hemos hecho. Por eso nuestro comité ha organizado, ha participado y va a participar en esta campaña. Y eso, nosotros pensamos que nuestra justa crítica, consideramos justa, a la actividad del Gobierno de Cataluña, no tendría peso si no fuéramos los primeros defensores de los derechos y, en primer lugar, el derecho del pueblo catalán a que ejerza su autodeterminación. Bien, yo no quiero ser mucho más extenso, creo que es importante que haya debate y creo que es bueno que tengamos un intercambio, incluso si es contradictorio en relación a toda una serie de cuestiones que están planteadas. Yo quería concluir con una cuestión. Hay una salida, claro que hay una salida. Y la salida tiene un doble aspecto. Por un lado hay un enemigo común, que es el régimen monárquico, sus instituciones heredadas del franquismo. Este régimen, para el capital financiero, es insustituible. Hoy la lucha por la república no es, se ha dicho, pero insisto, cambiar un rey por un presidente. República es revolución. República es revolución democrática y social. Por eso tiene importancia el combate por la república, porque exige la movilización y la alianza de todas las fuerzas progresivas de la sociedad, o sea, la clase obrera y todos los sectores oprimidos del conjunto de los pueblos del Estado español. Ese es el primer aspecto. La monarquía es el enemigo común. La monarquía no representa a un pueblo, no representa al pueblo de Castilla. La monarquía es una institución contra todos los pueblos. Y el segundo aspecto es que para desarrollar este combate hace falta fuerzas organizadas. Y hay un vacío enorme. Y lo lamentamos. Y lo lamentamos que no hayan partidos y organizaciones que a escala de Estado defiendan esta alianza. Se plantean como objetivo acabar con el régimen para liberar y emancipar a todos los pueblos y a la clase obrera. Y es por eso que uno de los objetivos del Comité por la Alianza de los Trabajadores de los Pueblos es desarrollar todas las actividades que van en el sentido que hemos planteado, pero plantear también el problema de la representación política. En efecto, los trabajadores en el Estado español, de los diferentes pueblos, no tienen la representación política que se merecen. Pero ese elemento de representación política está ocurriendo hoy en Cataluña, porque a pesar de la pandemia no hay que olvidarse que cuando el 14 de octubre cayó la sentencia que condenó a 100 años, un total de 100 años de cárcel a los compañeros republicanos, hubo una movilización espontánea enorme que desbordó a todos los partidos y en particular a los partidos catalanistas. Y eso duró semanas. Y en primer lugar la juventud que salió a la calle salió al margen de si estaba por la independencia, por el derecho de autodeterminación o no. Expresaba en aquel momento el rechazo al régimen y el malestar social y democrático que vivía la juventud y el conjunto de la población. Y en ese sentido, esta juventud se identificaba perfectamente con la juventud de Madrid, con la juventud de Sevilla, con la juventud de todo el Estado, sabía dónde estaban sus aliados. Y es sobre esta base que nosotros planteamos no solo una perspectiva, sino una realidad inmediata, la necesidad de tejer esta alianza. Esa es la batalla que intentamos desarrollar junto con compañeros y compañeras de otras procedencias políticas, pero que nos une un objetivo común: acabar con la monarquía para abrir la vía a la emancipación social, nacional y democrática. Gracias.
Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias, Pozo. Entiendo que abrimos un turno de palabras. Sí. Pues quien quiera intervenir, que levante la mano. Lo tenéis, si le dais a chat a participantes, sí, si le dais a participantes os sale lo de levantar la mano y en móvil en los 3 puntitos que aparecen en el lado izquierdo, derecho abajo de la pantalla, para que podamos ir dando las palabras. Jesús Béjar. Bueno, nada más que era sobre, no era para intervenir ni para preguntar sobre el tema del debate, pues que eso, que para decir que lo llevas tú, reparte el tiempo. En principio no tenemos un tope de tiempo, pero bueno, se trata de que tampoco se eternice mucho, entonces pediros que hagáis las preguntas que queráis y si queréis hacer alguna intervención que no sea una intervención muy larga y nada más, simplemente. Y después, bueno, decir que se está grabando esto y que para la gente que no haya podido estar todo el tiempo o que no haya podido asistir, pues que se le pasará luego un enlace para que pueda volver a ver la exposición y el debate que va a haber ahora. Nada más. ¿Qué pasa, Ana? Ana, no sé si se puede. Quería preguntarle a cualquiera de los dos. Quería preguntaros una cosa. Desde fuera, desde un poquito más allá, ya a la derecha, geográficamente, ¿cómo habéis visto vosotros, Pozo, por ejemplo, que la actuación del nacionalismo vasco? Porque cotidianamente se intenta poner al mismo nivel la situación en Cataluña, de Cataluña, la situación del País Vasco, bueno, todo, hacer un totum revolutum. Entonces, más que deciros que también lo podemos hacer, pero ¿cómo lo vemos desde aquí? ¿Cómo habéis visto vosotros la actuación sobre todo del Partido Nacionalista Vasco, etcétera? Si os parece, damos alguna palabra más y luego respondéis. Damos 3 palabras y respondéis y vamos haciéndolo así. Vale. Pues, Juan Oñate, a ver si ahora te escucho. Ahora, ¿me escuchas? Sí. Fenomenal, Juan. Buenos días, saludos y gracias por compartir este rato. Era una pregunta para el compañero que ha hablado primero, José Antonio Pozo. Yo soy catalán y soy marxista y a veces siento o percibo que contraponer la libertad de los pueblos o el derecho de los pueblos junto con el derecho de los trabajadores no es posible. Mi percepción es que en todos estos años de lucha en Cataluña se ha antepuesto siempre la cuestión nacional a la cuestión de los trabajadores. Un ejemplo, habéis comentado lo del pacto para pagar los ingresos en la UCI, escandaloso a las entidades privadas, pero un gobierno tan poco sospechoso de izquierdismo extremo como el valenciano, enseguida lo que ha hecho ha sido revertir 2 privatizaciones de hospitales. En Cataluña, sin embargo, continuamos en los mismos. Sin embargo, pues hemos tenido una mayoría social. Es decir, parece que cuando hay una tensión entre la cuestión nacional y la cuestión social trabajadora,
lo nacional siempre gana y hace posponer cualquier otra lucha. Y era pues preguntar un poco cuál era la visión de eso, porque es la percepción que muchos tenemos. Gracias. Gracias, Juan. Y Xavier Arrizabalo había pedido también la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Primero quería agradecer las dos intervenciones que me han parecido, además de sólidas, muy didácticas, concisas, excelentes, ¿no? Quería señalar solo un comentario también para que ambos, Josep Andoni y Ángel, lo incorporen como consideren, ¿no? Lo hemos visto más veces, ¿no? El contexto en el que estamos, por una parte, no tiene nada de nuevo desde el punto de vista de que se agudizan los problemas, pero por otro lado alcanza una magnitud que son ya, digamos, imposibles de camuflar, ¿no? La OIT acaba de sacar un informe en el que habla de que se han destruido más de 300 millones de empleos, que 1.600 millones de los 2.000 millones de personas en el mundo que tienen trabajadores precarios han perdido al menos el 60% de sus ingresos, etcétera, etcétera. Esto demuestra la imposibilidad de reformar el capitalismo, que se concatena con eso que también habéis explicado, ¿no? De la imposibilidad de toda ilusión en que pueda ser reformable el régimen monárquico. Y lo vemos cada día. La connivencia, por ejemplo, del aparato judicial con las provocaciones de un partido, una escisión del PP, como es Vox, ¿no? Mientras, por ejemplo, la petición de manifestaciones que se hacía el 1 de mayo fueron en todos los casos, excepto solamente uno, denegados, ¿no? Y decías, Pozo, una cosa muy interesante que tiene que ver con el concepto, con la formulación de la revolución permanente, ¿no? Que de una forma muy, digamos, muy coloquial sería la que tiene que ver precisamente con que la revolución ni se corta en el tiempo ni en el espacio, ¿no? Y en ese sentido hay elementos recientes que yo creo que revelan muy bien esto, ¿no? Por ejemplo, la situación de Grecia, cuando en julio de 2015 el gobierno de Tsipras, que había sido idealizado desde la izquierda, pues como se le quiera llamar, oficial, la mayoría de la izquierda parlamentaria, ¿no? Como el referente, ¿no? Y como los tipos traicionan el mandato democrático expresado en el referéndum contra el Fondo Monetario Internacional, y que se decía mucho, ¿no? Que era, bueno, era el caso de Grecia, estaba aislado. En realidad es evidente, esto fue en julio del 15. Precisamente en Cataluña había elecciones en septiembre del 15 y en todo el Estado en diciembre de ese mismo año, ¿no? Es evidente que con otra orientación en Grecia también aquí las elecciones habían sido distintas, ¿no? Solo quería señalar esto, incidiendo en que no podemos decir vienen tiempos duros y ya está, como si nunca pasara nada, ¿no? Es decir, nada es seguro, no hay ningún elemento en nuestra vida que sea seguro, y abordarlo pasa por una única vía, que es la organización colectiva, independiente. Y tenemos, yo creo que, y quería traerlo a la discusión por actualidad, ¿no? Una cuestión muy importante, ¿no? Yo soy afiliado a Comisiones Obreras y, bueno, como mi sindicato no es una secta, sino que es un sindicato de clase, reivindico, claro, el deber, el derecho y también el deber, ¿no? A expresarme, ¿no? Los acontecimientos que hemos vivido esta semana en relación al compromiso de derogar la contrarreforma laboral de 2012 y la reacción de los sindicatos revela un hecho crucial que ocurre aquí en Madrid y en Barcelona y en Gasteiz y en todos los territorios del Estado, que tiene que ver con la necesidad de recuperar nuestros sindicatos para lo que fueron construidos. Es decir, cuando hay un hecho, un punto de apoyo tan valioso como un compromiso público de derogar íntegramente y de forma prácticamente inmediata una contrarreforma laboral tan dañina, no se puede decir, es una barbaridad, que no queremos ese hecho, sino que volvemos a un marco de diálogo social que es el que ha devastado las condiciones de vida de la clase trabajadora en España. En el año 78 los salarios eran el 67% del producto, hoy a duras penas pasan el 50%, y ese es el resultado directo del diálogo social. Y eso, insisto, es así en Barcelona, es en Madrid, es en Gasteiz y es en todo el territorio. Gracias de nuevo. Gracias a ti también, Xavier. Pues si queréis, Ángel y José Antonio, respondéis como queréis. Ángel, no tienes el micro. A ver, un segundo. Que te veo mover el bigote. Pero José Antonio. Primero que hable José Antonio. Pues José Antonio, que no te encuentro. Bueno, sí, ya estoy, ¿sí? ¿Me oís? ¿Me oís? Vale. Bueno, unas cuestiones que son un poco lo que hemos intentado explicar en la exposición.
decía el compañero Juan Oñate que en Cataluña parece como que se antepone sistemáticamente los derechos nacionales a los derechos sociales. Bueno, es lo que hemos explicado, ¿eh? Y ese es el resultado de que la dirección del movimiento que se ha expresado durante todos estos años en la calle, pues está dirigido por quien está dirigido. Es decir, no hay, es una falsa dicotomía, no hay derechos nacionales sin derechos sociales y a la inversa. Y quien dice que ahora toca defender los derechos nacionales y más adelante ya veremos los derechos sociales o ya defenderemos los derechos sociales, en realidad no defiende ni una cosa ni la otra. Y eso es la experiencia práctica. ¿Qué queremos? ¿Un país soberano, supuestamente soberano, independiente, en el que no haya enseñanza pública, no haya sanidad pública? ¿Qué tipo de soberanía sería esta? Es decir, nosotros, desde el punto de vista marxista, el combate por los derechos nacionales, por los derechos sociales, el combate por la emancipación de los pueblos, no es una cuestión, digamos, identitaria. Formalmente hay países que tienen un lugar en la sede de las Naciones Unidas, que tienen un himno y una bandera y no tienen ni un gramo de soberanía, ni uno. Por ejemplo, un país reciente, digamos, que ha surgido recientemente como país independiente, Bosnia-Herzegovina. Tiene un lugar en la Asamblea de las Naciones Unidas, tiene un himno, tiene una bandera y os aseguro que no tiene ni un solo gramo de soberanía ni de independencia. De las cosas, su constitución fue redactada en la base americana de Dayton. Con eso, digamos, se dice todo. Es decir, justamente el drama que vive la clase obrera en Cataluña y en el resto del Estado español es que la enorme potencialidad que ha tenido y que tiene las aspiraciones nacionales y democráticas del pueblo de Cataluña, expresadas continuamente a través de movilizaciones masivas, no ha buscado, conscientemente he intentado explicar por qué, no ha buscado la alianza con el resto de pueblos y trabajadores del Estado español que, digamos, están siendo golpeados de la misma manera que los ciudadanos en Cataluña y que viven las consecuencias de la situación de crisis exactamente igual que los ciudadanos en Cataluña. Y de ahí se plantea la necesidad de una alianza para acabar con el régimen que oprime a todos. Pero esa es una opción que, digamos, hay que luchar por ella porque no se impone por sí misma. De hecho, hay una actuación consciente por parte de muchos dirigentes catalanistas que va dirigida precisamente a no a tender puentes, sino a romperlos. Yo, al respecto, unas veces lo hemos discutido con compañeros de Esquerra Republicana y incluso de la CUP, etcétera, y yo les he puesto el ejemplo de la diferente percepción que hay en estos momentos y es el resultado de una política y de una orientación de clase también. La situación, digamos, trágica en muchos aspectos, la prisión en la que están sometidos los dirigentes republicanos catalanes, bueno, es una situación, digamos, que en otros momentos y tal vez con otra orientación hubiera despertado la indignación mayoritaria fuera de Cataluña. Y esto no ha sido así. Lo sabemos los que hemos combatido fuera de Cataluña y hemos lanzado campañas en favor de la libertad de los presos republicanos catalanes. Y yo, en las conversaciones y las discusiones que hemos tenido con algunos compañeros de Esquerra Republicana, les ponía el ejemplo de lo sucedido con Lluís Companys en el 34. Sabéis que Lluís Companys y todo el gobierno de la Generalitat fue detenido y procesado en 1934 después de los hechos de octubre de ese mismo año. Fueron condenados a 30 años de reclusión
no solamente los dirigentes del gobierno de la Generalitat, también de organizaciones y partidos, y no solamente de Cataluña, sino también fuera de Cataluña, y estuvieron en prisión hasta que la ley de amnistía se promulgó tras las elecciones de febrero de 1936. Bueno, cuando salió Companys de la cárcel, incluso salió antes de que se promulgara la amnistía, horas antes de que se promulgara la amnistía, el periplo que hizo él y sus compañeros de gobierno que salieron con él de la cárcel hasta llegar a Barcelona fue espectacular, absolutamente espectacular. Manifestaciones multitudinarias en Córdoba, en Toledo, meeting multitudinario en Madrid y, por supuesto, al llegar a Cataluña. ¿Por qué todo esto? Porque Companys no era visto como un independentista o como una persona que quería solamente, digamos, pedir para los catalanes, ¿no? como se suele decir comúnmente. Era visto como un dirigente catalanista que lógicamente defendía la libertad para su pueblo, pero que no excluía la alianza con todos los pueblos del Estado español para acabar con la situación que había en aquel momento. Eso es muy importante porque esa elección no ha sido, digamos, seguida por mucha gente porque, entre otras cosas, digamos, responden a una orientación de clase que, como he intentado explicar en la exposición, tiene que ver con unos intereses de clase que son ajenos, digamos, por completo a los intereses de los trabajadores y de los pueblos también. Y eso explica, digamos, que sistemáticamente hagan todo lo posible por contraponer derechos nacionales a derechos sociales. No sé si Ángel quería ampliar la cuestión. No, hay otras cosas, pero yo preferiría que Jordi Salvador hablara antes. Te digo, así puedo contestarle. Ya, Ángel Tobau ya Ana, dale la palabra. Ángel Tobau ya utiliza la estrategia del Congreso, de responder el último. A ver, yo estoy aquí, yo sí que soy independentista, soy republicano y me considero internacionalista y lo hago desde mi condición de independentista, porque si no, no puedo ser internacionalista. Y yo sí que estoy aquí y en Esquerra haría otro discurso, pero aquí quiero hacer otro, ¿no? De entrada, yo sí que respondo a la llamada de la KTP. Pero yo ahora quiero girar la tortilla hacia el otro lado, ¿no? Porque también quiero que la reflexión hay que hacerla bilateral. ¿Alguien ha llamado a los independentistas republicanos catalanes por parte de que no sea la KTP? Nos ha llamado. Llamamos a los independentistas catalanes, al movimiento independentista catalán, a que se una nuestra causa revolucionaria que está pasando en los demás pueblos de España. Yo no lo he oído. Es aquello, ¿no? Que a mí me gustaría, aquello que decía aquel, ¿no? Yo era federalista hasta que me di cuenta que nadie quería federarse conmigo, ¿no? Es decir, que las revueltas son las que son y pasan cuando pasan. La revuelta del 2010, recuerdo que estaba Montilla, estaba Durán y Lleida y toda esta gente ya ha desaparecido. Es decir, que la gente, aquí se hace un reduccionismo muy grande porque la revuelta aquella en la cual se cambia la señera por la estelada ya no fue planificada. No fue, ahí estaba Pepe Álvarez, ahí estaba todo el mundo. Y allí se desbordó absolutamente a todos los dirigentes de Esquerra Republicana, de lo que era entonces Convergencia y Unió, de lo que era el Partido Socialista. Aquello fue un desborde absoluto de una gente. Y esta gente no es la burguesía. Aquí yo estoy un poco hasta las narices que parece que solamente hay burguesía en Cataluña, ¿no? No sé, parece que como si en los demás pueblos no hay burguesía y que aquí la burguesía de aquí es la hostia, ¿no? La burguesía de aquí es la Caixa. Si la Caixa estuviera con el proceso independentista ya seríamos independientes. Pues es así. La burguesía de verdad nunca ha estado, siempre ha sido muy claro precisamente entre el conflicto de clase y el conflicto social, ha tenido clase, siempre ha cogido el tema de clase, nunca ha cogido la bandera nacional, o la ha cogido la bandera nacional que le interesaba. Y no ha sido nunca la catalana, precisamente, ni ahora, ni nunca, ni ha sido jamás. Entonces, también hay una cosa que para entender quizás cómo pensamos algunos,
porque evidentemente sí que es verdad que hay tema de clase, pero también, es decir, mi madre que trabaja en Carrefour y que tiene conciencia de clase y tiene conciencia de pueblo y quiere ser una república y no está en contra, mi madre es cajera de Carrefour. A ver, que no sé si esta persona sería de la burguesía o no sería de la burguesía, no sé, o igual es pequeña burguesía, porque vive en una casa y no está en un cajero automático, ¿no? No sé, pero hay una cosa que a mí siempre me ha chocado, ¿no? Y luego hay esta igualdad de querer de querer igualar el gobierno de la Generalitat con el gobierno del Estado. Precisamente hay gente que llega a la conclusión por la que hay que ir a un proceso constituyente, porque recuerdo que el proceso republicano catalán, el que destroza todos los partidos, desde Iniciativa per Catalunya, que no existe, que ya no existe Unión, que no existe Convergencia, que ya vimos que antes del 1 de octubre, pues, gente como Santi Vila, lo que es la gente que se pensaban que podían domesticar este movimiento de masas que se daba en Cataluña, porque lo del 14 de octubre no fue anecdótico. La gran masa del pueblo, no hay tantos dirigentes como la gente se piensa. Esquerra Republicana tiene 10.000 militantes. Yo en Tarragona tenía 16.000 solamente en UGT. No es un partido de masas, ni es un partido que controla las masas. No es un partido que tiene fuerza en la calle. Ya no te digo nada a otros, ¿no? Es que yo creo que estamos reduciendo algunas cosas que me parecen importantes poner encima de la mesa, ¿no? ¿Por qué hay una necesidad de romper con el régimen? Aparte que tampoco ves muchas alianzas por el otro lado. Es decir, a mí me gustaría que los herederos de Companys, estoy de acuerdo con lo que decía José Antonio, pero ¿dónde están los herederos de la gente que aplaudía Companys en el Estado español? ¿Dónde están esta gente? Es que hoy en día hay una realidad parecida a la que había entonces, que iban a saludar a una persona como Companys, que por cierto no era independentista. Pero es igual, no la hay tampoco en el otro lado. ¿Dónde están los herederos de la República Española? Pregunto yo, aparte de la KTP. Porque yo sí que he ido a los 14 de abril en Madrid y he visto 1.000 personas y he visto muy poca gente. ¿Y dónde están los herederos de esta realidad? Luego hay una cosa también que también es importante. ¿Por qué la gente opta a veces por el sistema republicano por el sistema de la República Catalana y el proceso constituyente? Por una sencilla razón. Porque a mí me hace gracia cuando se comenta y se iguala el gobierno catalán a cualquier otro gobierno. No se puede igualar. No tiene ni poder legislativo, ni tiene poder judicial, ni tiene poder fiscal, porque no tenemos ni el concierto vasco. Es que hay que decir las cosas por su nombre. Quizás de toda la partida presupuestaria que hay, del Parlamento de Cataluña, pues quizás la que no es finalista llegará a un 2, un 3%. Lo demás es finalista absolutamente todo. ¿Qué margen hay? El techo de gasto en la política de Estado es del 3,2%. La política de techo de gasto de Cataluña es del 0,2%. Sí que es verdad que no puede tener éxito ningún tipo de revolución que no una de verdad la revolución social con la revolución nacional. Y en eso sí que estoy de acuerdo. En eso sí que estoy de acuerdo. Pero no de esta manera de que rápidamente aquí se carga todo muy fácilmente. Estoy de acuerdo que si eres valiente para enfrentarte a un Estado por el tema nacional, deberías ser valiente también para enfrentarte a un Estado para temas sociales. Estoy de acuerdo. Aquí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero también hay otra cosa, que cuando hablamos de que el Estado es plurinacional, pues sí, Cataluña también es plurinacional. Y no todo el mundo por ser catalán tiene conciencia nacional. No es así. Igual que todo el mundo por ser trabajador no tiene conciencia de clase. Tampoco es así. Es decir, que dentro de Cataluña hay gente legítimamente y perfectamente que puede sentirse española y que debe sentirse española porque es su sentimiento y no pasa absolutamente nada. Por eso, una de las opciones desde el catalanismo republicano que optamos era por llevar el principio de Habermas, que lo han malinterpretado en el caso de Podemos, porque Podemos dice que hay que volver al patriotismo constitucional. Yo nunca estoy oyendo tanto la palabra patria y compatriotas como ahora en el Congreso. Todos somos patriotas con patriotas. No sé si os fijáis. Porque, claro, somos patriotas de la Constitución. Pero es que la Constitución no sale de un proceso constituyente. No sale de un proceso de desnazificación. Esa constitución es un pacto con los franquistas muy beneficioso para los franquistas. Luego, esto no puede ser un patriotismo constitucional. Sí que hay una parte del republicanismo catalán que, precisamente entendiendo que Cataluña también es un Estado plurinacional a la que pueden consistir y deben consistir diferentes conciencias nacionales, sí que se puede ir a un proceso constitucional en el cual se parte de una república que sea realmente una república del pueblo y salida del pueblo. Eso es la gente, lo que pensamos algunos. Ingenuamente me podéis decir lo que queráis, pero no os pensáis que aquí somos una maquinaria rápidamente manipulada y que rápidamente inoculada por una burguesía catalana que está en un despacho conspirando, ¿no? De entrada, por ejemplo, lo que es el catalanismo republicano, al que yo me considero que formo parte,
No controlamos ni la quinta, ni la cuarta, ni la tercera, ni el mundo, ni el país, ni la razón, ni la vanguardia, ni TV3, ni Cataluña Radio, que están en manos de quien está. Precisamente yo te quiero poner otro punto encima de la mesa. Hay también una lucha a muerte, si os fijáis, el enemigo número uno tanto del PSC como de Junts per Catalunya es Esquerra Republicana. Es que es el enemigo número. Solamente hay que mirar las redes sociales. Mirad cómo atacan a Rufián, o cómo atacan a Tardá, o cómo atacan a toda la gente que queremos ir en esta línea de establecer los puentes de tú a tú, de igual a igual. Porque solamente puede haber unión de pueblos libres cuando los pueblos son libres. Si no, no es unión. Les llaman de otra cosa. Si no parto de la libertad, pues bueno, a mí sí, yo quiero hablar contigo de tú a tú, de igual a igual, con respeto y con cooperación. Y este es un ideario que hay, ¿no? Y en estos momentos, pues bueno, pues la verdad es que lo más interesante que oigo en todo el Estado español es lo que oigo aquí en la KTP. Pero también hemos de ser conscientes de que la gente no está en la KTP. Y que hay muchos millones de personas que no están en la KTP, ni aquí ni allá. Y eso es una parte del drama. No solamente el parte del drama sale de Cataluña porque no hay un partido revolucionario, un partido que realmente reúna fielmente, no sé, aquí estamos en Comisiones Obreras, estamos en UGT, estamos algunos en el Partido Socialista, están algunos y oye, yo no veo lo que decía antes, no veo las condiciones. Por eso es interesante, y aquí reivindico el papel de la KTP como lugar de encuentro, como un lugar honesto, como un lugar de tú a tú, en el cual yo me siento perfectamente como en casa, porque puedo hablar de tú a tú. Y nadie me dice nada, pues, oye, pues discutimos, porque si no sería una iglesia o una secta. No queremos ser ni una iglesia ni una secta. Pero lo que dice que el tema es mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo. Sí que es verdad lo que decís, que se puede ser independiente sin tener soberanía, y aquí es lo que se han olvidado. Hay muchos errores, ha habido errores que en cierta manera había que vivirlos para poder ahora explicarlos, ¿no? El error de pensar que la comunidad internacional famosa, pues bueno, yo pienso que aquí fue un error, se pensaba que con esto, pues bueno, se iba a evitar una matanza, bueno, pero aquí fue un auténtico error. Yo pienso que se tenía que haber dedicado mucho más energía, si quieres tú, precisamente a la unión con los demás pueblos y con la clase trabajadora del resto del Estado. Esta es nuestra, en ese sentido hay una línea de izquierda que es encabezada por Tardá, que va por ahí, que es la línea que yo defiendo, ¿no? Pero también es verdad lo que decía en un principio y acabo, que no quiero alargarme, ¿no? Pero también es importante que yo también quiero oír del otro lado. Yo no oigo a dirigentes de masas o compañeros de otros pueblos del Estado español haciéndome una llamada a los independentistas catalanes que por favor unemos fuerzas para derrocar este régimen. No lo oigo. No lo oigo ni en el Congreso ni lo oigo en la calle. Quitando la excepción, que por esto tengo una admiración por la mayoría de la gente, los que estáis aquí, tengo una gran admiración porque realmente son con la gente que yo puedo hablar. Con la que puedo hablar y con la que me puedo entender y con la que seguramente nos podemos entender, ¿no? Pero el tema es más complejo, ¿eh? Yo, la verdad, he visto cosas que estoy absolutamente de acuerdo, pero otras que merecen un debate en profundidad, desde mi punto de vista. Ana, ¿permites? ¿Ana? ¿Ana? Dime. ¿Permites que hable? Hombre, claro que sí. Bien, yo creo que quería abordar tres cosas, ¿eh? Me parece que Jordi ha resumido muy bien lo que es la fuerza del KTP, porque podemos trabajar y convivir juntos en un combate común contra este régimen, con apreciaciones y con matices, como habéis comprobado, no diré contradictorios, pero sí en algo diferentes y en buena medida complementarios. Es por ello que eso me permite decir, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho y por qué. Mirad, en el año 76 y 77 hubo las primeras manifestaciones legales después de la muerte de Franco del 11 de septiembre. En el año 76 hubo una concentración en la plaza de Cataluña, creo que de Sant Boi, más o menos fue, digamos, en principio la petición de manifestación en el centro de Barcelona y en negociación con el gobierno civil, al final la consiguieron en Sant Boi, que es donde está además la tumba de Casanova. Y en el año 77 ya fue en el centro de Barcelona y yo creo que ha sido la manifestación de masas más importante que ha habido. Quizás solo ha sido superada por el 18 de octubre en la marcha que hubo después de la sentencia del año pasado.
¿Cuáles fueron las características del 76 y el 77? Pues los cortejos eran absolutamente mayoritarios de organizaciones que se reclamaban de la clase obrera. Particularmente el PSUV, el PSC también, comisiones, UGT y demás. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Y es ahí donde le doy la razón a Jordi. Y las responsabilidades no son compartidas al 50%. La principal responsabilidad es de los partidos estatales, españoles, que han renunciado a combatir al régimen. Nosotros desde Cataluña estamos obligados, porque es así, a caracterizar, digamos, lo que es el gobierno de la Generalitat. Pero si nos situamos a nivel de España, es evidente que la responsabilidad principal es del PSOE, yo no diría ya el PC, porque el PC ya sabemos lo que es, pagó, digamos, el haber abrazado la bandera monárquica cuando Carrillo la impuso a su propio partido, y así ha quedado, pero la responsabilidad primera es de estos partidos y subsidiariamente de los partidos catalanistas. O sea, no doy la responsabilidad 50 y 50, no. La primera responsabilidad es de los partidos que tienen, digamos, una vocación estatal y que se dirigen, según ellos, a todos los trabajadores y a todos los pueblos. Por lo tanto, no equilibro la responsabilidad. Yo he situado, y pozo también, la responsabilidad del Gobierno de Cataluña allí donde tiene competencias. Allí donde tiene competencias, no donde no las tiene. Y hay cosas que tiene competencias. Y eso es un hecho, no es una valoración, no es una calumnia, no es un insulto, es un hecho. Allí donde tiene competencias ha hecho lo mismo o peor. Y lo que es más grave políticamente, y ese es el problema que tiene Esquerra, en cierta medida lo ha reflejado Jordi, y por eso se ha reclamado de un sector o un punto de vista dentro de Esquerra, que nos da la impresión que la mayoría de Esquerra se contenta con gestionar las limosnas que les da el Estado central. Y eso, desde el punto de vista del combate por la soberanía, es imperdonable. Pero lo sitúa ahí. En segundo lugar, la responsabilidad de que no haya un partido republicano a escala de Estado es evidentemente que no es de los republicanos catalanes. Por eso he situado al final de mi intervención la falta de representación política. Hay un vacío de representación política. Los trabajadores y los pueblos a escala de Estado no están fielmente representados. Están representados, y no es un problema simplemente electoral, por organizaciones que han dado la vuelta, que han dado la espalda, quiero decir, a los objetivos por los cuales fueron fundados, en el sentido del combate por la República. Y eso creo que es un elemento esencial para entender estas cuestiones. Y un tercer aspecto que quería abordar, digamos, creo que Jordi lo ha dicho, pero es bueno no olvidar el pasado. Confiar en Europa, en los gobiernos europeos. Pero bueno, es repetir la misma historia, porque en el año 36, cuando estalló la guerra, los gobiernos europeos, en particular el gobierno llamado de Frente Popular en Francia, llevó la política de no intervención. O sea, traicionó a la República. Traicionó a la República. El gobierno de Frente Popular. Entonces, la historia se repite, el problema es aprender de la historia. Y eso creo que es fundamental, no que se repita, sino la necesidad de aprender de ella. Por lo tanto, la única ayuda que hay que buscar de Europa es precisamente la alianza que hay que tejer y que hay que procurar con los trabajadores y los pueblos, y por eso nosotros no somos internacionalistas de palabra, sino que establecemos relaciones organizadas en el marco de lo que hemos llamado la alianza del Acuerdo Internacional de los Trabajadores, del que además el compañero Jordi participa y forma parte. Bien, eso es un debate fundamental, pero es un debate en la acción, es un debate en la actividad común que desarrollamos, y nuestro objetivo precisamente es multiplicar nuestra actividad y nuestra influencia en nuestra organización a escala de Estado, porque permite, nos creemos, con nuestra orientación, realizar la alianza necesaria para luchar contra el régimen.
En segundo lugar, el problema de la cuestión de Euskadi. Bien, decía el compañero Miquel, creo, cómo se aborda desde Cataluña. Bien, está claro que lo que defiende el Partido Nacionalista Vasco, que defiende los intereses de un sector del capital financiero, por más que establezca por más que se reclame del conjunto del pueblo vasco y tiene una influencia en sectores de la clase obrera por su tradición, por sus relaciones con el sindicalismo nacionalista, está claro que la dirección del Partido Nacionalista Vasco lo que busca es preservar, digamos, lo que ha conseguido en la negociación con el régimen, y su orientación no es acabar con la monarquía, sino es el pacto con la corona, y es ahí donde él establece su política. ¿Corresponde eso a los intereses de los trabajadores y el pueblo vasco? Me parece que no, y el problema precisamente de los partidos que se llaman socialistas, es que es subsidiario del PNV, y va detrás de él, lo cual deja un espacio enorme que no puede cubrir precisamente Bildu, a pesar de, digamos, sus escarceos y la habilidad como ha negociado, entre comillas, el acuerdo con el PSOE el otro día, no puede cubrir porque, lo sabéis más vosotros más que nosotros, porque está en cierta medida lastrado por el pasado y no se ha liberado del pasado, y porque combina elementos de un independentismo que en última instancia se adapta, no diría al patriotismo constitucional, pero al marco que da la Constitución en estos momentos. Y en tercer lugar, evidentemente eso merecería una discusión más profunda y podríamos en un momento determinado ir más lejos en cuanto a las particularidades también del movimiento de emancipación nacional vasco, pero yo creo que en estos momentos, a pesar de que hay diferentes pueblos en el Estado español, lo que ocurre no es de la misma magnitud, producto precisamente de la movilización, de lo que han significado las movilizaciones particularmente desde el año 2010, que como bien ha dicho Jordi, en julio de 2010 es la primera manifestación que el grito de independencia es mayoritario, contrariamente a las manifestaciones anteriores. Por eso ha tomado un relieve particular, digamos, la cuestión de Cataluña, y al cual se refieren el conjunto de los demás pueblos. En tercer lugar, lo que quería abordar, una cuestión que ha dicho Xavier, es verdad, el informe de la OIT sobre los cientos de 300 nuevos parados, el informe dice también que 1.600 millones de trabajadores han perdido el 60% de su renta en esta crisis. Y hay otro informe que dice que durante estos 2 meses y medio los multimillonarios han aumentado su renta en un 13%. O sea que esa crisis, que es una crisis, no es una crisis sanitaria, es un aspecto sanitario, solo es un aspecto de la crisis, es una crisis del sistema de producción capitalista, del mercado mundial, es una crisis que se sucede a otras y, digamos, busca y plantea la existencia misma del sistema capitalista. ¿A qué lleva el sistema capitalista? Si no es a la destrucción no solo de fuerzas productivas, sino más allá incluso de la civilización y de la humanidad. Lo cual plantea el problema de la revolución. Entonces plantea el problema de lo que planteaba Rosa Luxemburgo, que en otras cuestiones como la cuestión nacional no era muy fina y estaba en contradicción con la posición clara de Lenin en relación a la cuestión nacional, pero la alternativa que plantea Rosa Luxemburgo, el socialismo barbarie, hoy está planteada en términos prácticos, en términos inmediatos, porque ¿qué salida hay? Solo hay 2 salidas, o el plan de ajuste que plantea el capital, o intentar acabar con el capital. Bueno, en primer lugar, parar el plan de ajuste, claro está. Pero yo creo que la cuestión de socialismo o barbarie, o socialismo más barbarie, está planteado en términos prácticos para los trabajadores y los pueblos, no solo del Estado español, sino a escala internacional. Punto, Ana. Pues no sé si hay alguna palabra más. Sí, el compañero Aitor Pazos ha pedido palabra a través del chat.
Sí, yo también quería aportar después un minuto sobre PNV y Bildu desde la experiencia con ellos durante 4 años. No, un minuto estricto. Pues si te parece, Aitor no lo localizo, tu minuto estricto y busco a Aitor. El tema, como dormimos en el mismo hostal, y esto a veces pues, desayunas juntos con los del PNV, estos están contentos si consiguen lo de la gestión de la caja de la seguridad social, estos están en un estado idílico. De hecho, si os fijáis lo que dijo en una frase muy significativa de Aitor Esteban en el Congreso, fue criticando a Vox y criticando al Partido Popular cuando les dijo: ustedes están utilizando el nombre del rey en vano, están haciendo un daño a la monarquía. Diciéndoles, estos tíos nos están fastidiando el tinglado, el chiringuito. Y quedó claro. El tema de Bildu, igual que durante un tiempo, yo diría que en los años 70, 80, hubo una vasquitis por parte del catalanismo, ahora hay una catalanitis en parte de Bildu, y lo voy a decir en 2 cosas sencillas, ¿no? En el Senado ha pasado desapercibido, pero el grupo parlamentario es el mismo. Estamos en el mismo grupo parlamentario, Bildu y Esquerra Republicana. Y quisieron hacer grupo parlamentario en el Congreso juntos, Esquerra Republicana y Bildu, y les dijimos que no, porque a nosotros no nos interesaba, porque ya es fácil atacarnos como nazis, supremacistas y lo peor del mundo, y la peor escoria que hay, que hay que ser exterminables, y encima nos llaman filoterroristas y estamos con los amigos de los terroristas, entonces ya nos machacan en un discurso mediático que no podemos contrarrestar de ninguna manera. Pero sí que es verdad que hay contactos constantes entre Bildu y Esquerra Republicana para pactar posiciones de voto. Y hay reuniones periódicas, cada 15 días, esto quiero que lo sepáis. Luego, en estos momentos, una parte de Bildu ha visto que el discurso de Esquerra, en el sentido de que ha visto que de golpe y porrazo, de ser una minoría el independentismo, a pasar a ser una caricatura, que no es una mayoría social ni mucho menos, pero bueno, lo podemos situar en un porcentaje ya importante, ¿no? Y ellos han visto la estrategia de Esquerra como una estrategia en las cuales se miran, sobre todo porque entre Otegi y Tardá hay muy buena amistad, entre Otegi y David Fernández hay muy buena amistad, y luego hay una parte de Bildu que bueno, que es otra cosa de la antigua de Ribatasuna, pero sí que es verdad que hay un acercamiento muy grande de Bildu hacia posiciones que en cierta manera yo pienso que les conviene más a ellos que a nosotros, porque es para blanquearles un discurso que ellos tienen complicado. Y acercándose a nosotros nos lo blanquean. Pero sí que es verdad y acabo, es que hay un seguidismo muy grande de Bildu hacia Esquerra Republicana, en intentar forzar que hagamos grupo único. Fuimos juntos a las europeas, es decir, que se desligó lo que era Bildu de la CUP. La Bildu siempre tenía relaciones con la CUP y ahora ya no las tiene más con nosotros a nivel prácticamente orgánico. Y ahí lo dejo, ¿no? Fenomenal, Jordi. Aitor, no sé si puedes hablar. Hola. Sí. ¿Se me escucha? Uh-huh. Buenas, disculpad que no tenga el vídeo, pero es que no lo he podido conectar. Bueno, como sabéis, yo milito en el CATP, en el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, y a través de la coordinadora 25S, la que ya llevamos desde el 2012 pues una relación pues muy estrecha y en la que hemos compartido muchas cosas y he estado compartiendo muchos actos de los que también ha impulsado el CATP. Comparto gran parte de todos los comentarios que se han hecho, y sí que quería resaltar, pues, en relación a lo que comentaba Jordi, de esa exigencia que a veces se le puede hacer pues al proceso constituyente en Cataluña, pues en relación a cómo está la magnitud de la lucha en el resto del Estado, pues esa parte me parece muy interesante, porque es que es cierto, ¿no? Cuando se hizo esta movilización del 16 de marzo en Madrid, la que se hizo una movilización conjunta, ¿no? Pues con el lema de la autodeterminación no es delito, democracia es decidir, pues el proceso de construcción de esa movilización se hizo en asambleas y de igual a igual entre organizaciones de Madrid, entre las que estaba incluida y participó también el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos. Y bueno, pues la verdad es que vieron perfectamente las imágenes de cómo es la magnitud, ¿no? de cómo son las magnitudes
en la situación política de lo que está relacionado con el republicanismo en el Estado español. Una de las cuestiones que me inquietaban era pues, cómo visualizar en esa manifestación pues, ese apoyo del republicanismo en Madrid, ¿no? Al republicanismo catalán. Y claro, pues tuve que tener una iniciativa de comprar un montón de banderas republicanas, de las republicanas españolas, y lamentablemente, habiendo reunido bastantes, como todas las organizaciones estaban de Madrid estaban tan absorbidas con el tema de la seguridad, con toda la aportación que se estaba haciendo, pues al final la verdad es que ya no había quien pudiera sostener esas banderas, ¿no? Realmente se tuvieron que repartir y las cogieron pues, españoles de Cataluña. Y bueno, se difuminó totalmente en ese sentido lo que era la visualización de ese apoyo del republicanismo. Y yo también lo veo en las manifestaciones en Madrid, de cómo, a diferencia en Cataluña, que es completamente visible ese avance, pues a través simplemente de eso que es algo tan simbólico, como las banderas que les une a todos, pues en Madrid la mayoría de las banderas siempre suelen ser de sindicatos o partidos o tal, y algunas veces sí se ven siempre banderas republicanas, pero ese movimiento republicano fuera de Cataluña o fuera de Euskadi, pues la verdad es que está costando mucho trabajo, ¿no? Es verdad que la Marcha de la Dignidad fue una excepción. Allí confluyeron, pues yo creo que la movilización más rupturista que ha habido en los últimos años en Madrid, en ese sentido, que fue la Marcha de la Dignidad con un contenido muy social y en la que pues dio esa unión, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que se intenta de que haya esa unión de distintos pueblos del Estado para tumbar a la monarquía, pero ya vimos cómo acabaron con esa movilización, la represión que hubo, y yo sí, pues el comentario que hago lo hago pues para incidir en eso, ¿no? Que la responsabilidad es compartida, pero pesa muchísimo la responsabilidad que aquí tienen en Madrid y en el resto del Estado español de tomarse en serio y de verdad y de sacar más contradicciones al régimen del 78, a la monarquía, a las organizaciones que no están representando a los trabajadores ni a la República, que lo que se puede hacer con los compañeros que, pues la verdad que lo han dado todo ahí en Cataluña. Una cosa que quiero decir, y al hilo tuyo, aún hay un compañero nuestro de Getafe, vuestro, que está en la cárcel, es Dani Gallardo. Y pienso que aquí me avergüenzo, que también ha sido la pandemia, nos sirve un poco de excusa, pero tenía previsto ir a verlo en la cárcel y con la pandemia no ha podido ser. Pero hoy en día, de estas movilizaciones que hicisteis, aún hay un compañero, un preso político de Getafe, que se llama Dani Gallardo, que es el único que queda. De toda aquella movida que hubo el 14 de octubre en Cataluña, salieron todos menos este. Y esto me parece una vergüenza tanto desde nuestro punto de vista como autocrítica, porque este compañero tendría de ser un símbolo, ¿no? Y también es una autocrítica porque lo mismo, ¿no? Yo hablé una vez con Jesús, ¿te acuerdas? Y la misma gente de Getafe no sabía que tenía un compañero, un vecino de Getafe que está en la cárcel por haber participado en las movilizaciones pro-catalanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, de todas formas, ese tema, ¿hay alguna palabra, Ana? No, no hay ninguna palabra. No, solo con este tema decir que cuando estuve allí en el Congreso de los Diputados contigo, que estuvimos hablando con la hija de Dolors, que fue la que nos comentó lo del muchacho. La hermana. Perdón, con la hermana, que nos comentó el tema del chaval este. Bueno, lo primero, aquí lo que vive es la madre, porque él debía vivir en Madrid. Entonces aquí en relaciones no hemos encontrado ninguna. Yo me he tratado de poner en contacto con la gente que lleva el tema, nadie me dijo nada y Basa quedó en que hablaría con él para decir a ver si podíamos hablar con él directamente para ver qué se puede hacer, porque parece ser que este muchacho, la madre no estaba muy por la labor, incluso llevaba un tiempo sin hablarse con él, pero el padre que vive fuera, en Cádiz o por ahí, sí era el que le estaba llevando la defensa y tal, o sea que estamos deseando encontrar una manera de contactar con él para hacer algo, ¿vale? Ana, dime. Si acaso dile a Pozo que concluya, si no hay más palabras, porque él es el Pues te que está tiene escuchando. la responsabilidad.
José Antonio. Muy bien. Bueno, si no hay más palabras, pues efectivamente concluimos esta charla. Esperemos que haya sido del agrado de todos vosotros, que haya sido de utilidad. Creemos que es bueno discutir, que es bueno plantear las cuestiones, las que ha planteado Jordi, las que han planteado otros compañeros. El movimiento obrero se nutre precisamente de la discusión permanente entre militantes que lo hacen fraternalmente porque buscan un objetivo común, que es conseguir la emancipación de los trabajadores, la emancipación de los pueblos, y eso solo se puede hacer a través de un combate organizado que exige, entre otras cosas también, que haya discusión y que las diferencias se puedan solventar a través de la acción y a través de la discusión y, en todo caso, seguir adelante. Yo no tengo nada más que decir. Un saludo a todos y hasta la próxima.